No podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Bueno, repasamos en las tapas de los diarios en el comienzo del programa. Adorni se impuso en la elección para legisladores en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santoro se ubicó segundo y Los Penato quedó tercera. Bueno, un poco más atrás el señor Horacio Rodríguez Larreta, quien fue en algún momento jefe de gobierno porteño. Para analizar esta elección lo invitamos. Gentilmente Santiago Leira nos atiende en esta mañana, en este lunes 19 de mayo. Santiago, bienvenido al aire de Estación K2. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamar, No, por favor, gracias a vos por atendernos y, bueno, acá con ganas de entender un poco todo esto, le aclarábamos a la gente, nuestro público, que se centra mayormente en público de Necochea, de Quequén, somos bonaerenses, que esta elección, digamos que a la vida diaria de nuestro territorio no influye demasiado, pero entiendo que para el gobierno fue importante. Contame vos qué sensaciones te deja en las primeras horas de lo que fue este triunfo de Adorni en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, mira, lo primero que hay que marcar, que me parece central, es que, mira, yo siempre digo, cuando uno enseña ciencia política, siempre se parte de una idea que es, bueno, cuando una elección se desnacionaliza, tienden a predominar temas locales, ¿no? Sí. Y por el contrario, cuando una elección se nacionaliza, tienden a predominar temas a nivel nacional. Bueno, acá se cruzaron los cables, porque detrás del intento de desnacionalizar una elección, eso terminó generando el efecto contrario, que fue una elección que supuestamente iba a ser para discutir sobre asuntos locales, termina siendo una elección en la cual se discute la cuestión nacional. Con lo cual ahí, la primera impresión que uno puede sacar, bueno, claramente el gobierno nacional no solo ganó la elección, sino que ganó la elección porque además instaló el eje sobre el cual se dio la contienda política de ayer, ¿no es cierto? Y se sigue dando esta tendencia, Santiago, compartirás conmigo, de los outsiders de la política, ¿no? Digamos, ya tenemos el primer caso, que es el presidente de la Nación, Javier Milei, que es alguien que no venía pateando barrios, como se dice comúnmente, o venía haciendo elecciones anteriores, y podemos poner como segundo caso el de Manuel Adorni. Sí, así es. Adorni es alguien que también viene fuera del mundo de la política tradicional, y en este caso es interesante lo de la Ciudad de Buenos Aires porque es un buen caso testigo de una fuerza política que nació a comienzos de este siglo, que lleva, bueno, el 2027 van a ser 20 años al frente de la gestión de la ciudad, y que de alguna manera se había transformado en una fuerza política tradicional, ¿no es cierto? Y que en este caso este resultado viene a poner en crisis esa condición, ¿no es cierto? Va a ser difícil para el PRO gobernar los próximos 2 años porque, bueno, carece de una especie de escudo legislativo como para poder gobernar, con lo cual, bueno, la gobernabilidad en los próximos 2 años va a ser muy complicada en la ciudad, digamos. Cuando hablas sobre esta cuestión, estamos hablando del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, digamos, de las últimas figuras del PRO, en este caso siendo jefe de gobierno porteño. Hoy analizábamos en la lectura de diarios cómo quedaba contemplado, digamos, la legislatura porteña con 60 legisladores, 20 son del peronismo, 13 de la Libertad Avanza. ¿Vos creés que para hacerle la contra al PRO acá, el peronismo y la Libertad Avanza, podrían juntarse en alguna que otra idea o proyecto? Mira, nada es descartable, Okay. No hay que descartar nada, ¿no? Ayer yo le decía a un viejo amigo en broma, la venganza es un plato que se sirve frío. Yo decía, esta frase de Aníbal Ibarra, no era de Aníbal Ibarra, digamos, pero era un poco la venganza, si querés, del progresismo capitalino, que en algún momento fue destituido por un proceso de juicio político allá por el año 2006, que es lo que abrió un poco la puerta a toda la experiencia del PRO que se dio a partir del año 2007. Yo te diría que acá no hay que descartar ningún tipo de opción. Yo no descartaría ninguna, digamos, ¿no? Por eso digo que es un menudo problema el que tiene el PRO en este momento, porque con 11 legisladores en la ciudad es difícil gobernar, digamos, ¿no? Claro. Y más en un contexto en el cual hay una especie de evidente retroceso, digamos, ¿no? Pensá que Macri sacó 50% de los votos en 2023, Sí. y en esta elección su lista saca el 16%, digamos.
es un retroceso realmente significativo. Tengo como varias cartas en mis manos, Santiago, me vas a ayudar a elegir cuál es la correcta, de por qué el PRO pierde la elección, que me parece que es el dato más llamativo de esta elección legislativa porteña, más allá de lo de Adorni, que después podemos darle mérito o no, si se ganó a la gente a través de ser vocero presidencial, si la gente está cansada de las viejas políticas y por eso mete a la Libertad Avanza en el juego político. Pero digo, ¿por qué pierde el PRO? ¿Pierde porque Horacio Rodríguez Larreta ya no es del PRO? ¿Pierde porque Los Penato no medía como candidata? ¿Pierde porque se metió Macri en la cuestión y arruinó al PRO? ¿Por qué crees? ¿Qué puedes analizar por estas horas? Mira, yo creo que además de todo esto que vos mencionás, hay un hecho central que es, bueno, la Libertad Avanza instaló su eje de campaña, hizo de una campaña local una elección de tipo nacional, y al terminar siendo una discusión por temas nacionales, la Libertad Avanza podía mostrar hechos, digamos, o activos, si se quiere, ¿no? Baja la inflación, digo, para poner un ejemplo. Sí. Entonces me parece que eso fue un elemento central para entender por qué la Libertad Avanza logró finalmente ganar, digamos, ¿no? Me parece que este tema de la nacionalización, en definitiva, lo favoreció y claramente perjudicó la estrategia electoral del PRO, que apostaba a una discusión local, la cual también, si supuestamente esto hubiera sido una discusión local, dado la gestión de Jorge Macri, también hubiera sido muy comprometedor para el PRO, digamos, ¿no? Pero bueno, esa fue la estrategia que el PRO planteó y, bueno, finalmente, claramente, la apuesta a la nacionalización ganó. Esto no hay discusión, digamos. La importancia de ser la elección inmediata después de haber ganado la presidencial denota también el peso de los candidatos, ¿no? Yo no sé si, hoy lo decíamos en el comienzo del programa, yo no sé si Adorni se hubiese presentado a una legislativa y hubiese quemado su rostro, su cara, su candidatura o su personalidad en una elección si no era esta en particular. Digo, lo mismo Horacio Rodríguez Larreta, Los Penato, me parece que era tranquilamente candidata a jefa de gobierno porteña. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Digo, el peso también residió en los electivos, digamos, en los candidatos. Sí, sí, entiendo que también el peso tuvo que ver con los candidatos. Bueno, en el caso de Los Penatos, yo diría que corría con un problema que era, bueno, recién vos citabas el problema de Macri, pero además del problema de Macri Mauricio, Los Penatos tenían una carga que era la de ser una candidata que no tenía reconocimiento en el electorado, porque además se trata de alguien que no es alguien que reside justamente en la ciudad de Buenos Aires, y que recién al final de la campaña logró algún tipo de instalación a partir del tema de ficha limpia, digamos, ¿no? Claro. Eso le dio algún tipo de instalación, pero de todas maneras no lo iba a alcanzar, no le alcanzó finalmente, porque, bueno, los temas eran otros, y si querés, las preocupaciones eran otros, y me parece que las preocupaciones más tienen que ver con la cuestión del día a día y de lo cotidiano que con las cuestiones de tipo institucional, ¿no? Y eso me parece que es lo que explica también por qué queda desfasado ese discurso del PRO y en particular ese discurso de Macri con ese acento en lo institucional, como si el PRO fuera una especie de, ¿cómo decirte?, de nueva versión de la coalición cívica, digamos, ¿no? Ok. Estás escuchando a Santiago Leiras, analista político, bueno, analizando lo que es esta elección en particular de Ciudad de Buenos Aires. Se vienen las elecciones bonaerenses en el mes de septiembre, creo yo, la segunda elección en importancia de qué es lo que puede llegar a ocurrir y de esta medición, termómetro, para mí es como una especie de plebiscito, un boca de urna de qué es lo que puede llegar a pasar en las nacionales respecto a Ciudad de Buenos Aires y a las bonaerenses. Háblame de Adorni, Santiago Leiras. ¿Lo ponen en Ciudad de Buenos Aires porque la provincia le quedaba grande y se terminaron sorprendiendo? ¿O por qué es que Adorni aparece en Ciudad de Buenos Aires? Mira, Adorni aparece en Ciudad de Buenos Aires básicamente como un producto de la propia iniciativa de Karina Milei, ¿no? Que Sí. esta ha sido claramente una gran ganadora de toda esta elección, ¿no es cierto? Ahí Karina Milei claramente involucra a Adorni en toda esta cruzada, y obviamente, bueno, no sé si Adorni tenía mucho margen para decir que no, tampoco, pero me parece que hay que verlo en ese contexto, ¿no? Es decir, Adorni fue una pieza clave de una estrategia donde la estrategia básicamente consistía en derrotar a los comillas amarillos y mostrar que, bueno, la Libertad Avanza tenía un peso propio
en el distrito que era el distrito histórico del PRO, digamos, ¿no? Y bueno, a la luz de los resultados, si vos mirás cómo queda dividida la ciudad de Buenos Aires, de lo que era un distrito, entre comillas, amarillo, hoy pasó a ser mitad violeta y mitad verde por lo que fueron los votos de Santoro, digamos, otro el corte que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires. ¿Te llamó la atención el discurso de Adorni ayer, en el cual creo que se paró sobre una única cuestión que fue abrirle la puerta a los candidatos a nivel nacional y a nivel provincial? ¿Te llamó la atención eso? Digo, se vienen las elecciones provinciales, no está tan fuerte la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, como que ayer dejaron abierta una puerta de quien se quiera sumar, acá estamos. Sí, ahí me parece, repiten en parte lo que fue aquella estrategia en el 2023, donde eso llevó finalmente a que Bush se terminara sumando, y lo hacen desde una percepción de fortaleza que es, bueno, nosotros sacamos el doble de los votos de PRO, y por lo tanto estamos en condición de decir en qué términos se va a dar la incorporación del PRO. Por lo pronto está pensando en la idea que el PRO no tenga expresión como fuerza política, sino a través de dirigentes individuales que puedan formar parte de alguna lista que sea una lista de la Libertad Avanza, digamos, ¿no? Pero digo, ¿estarás de acuerdo conmigo que a la Libertad Avanza no le sobran nombres? Que necesita sumar a gente del PRO porque no le sobran nombres. No, definitivamente no, y de hecho necesita la estructura, necesita parte de la estructura que el PRO tiene en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque además porque tiene intendentes, porque tiene presencia en la legislatura provincial y demás. Con lo cual hay que ver a ver en qué términos se plantea esa incorporación. A mí la impresión que me da es, bueno, como al estar en ganador, ellos dicen, bueno, nosotros le ganamos a Macri, entonces Macri no puede decir, digamos, no puede poner condiciones, sí. Con lo cual no nos interesa el sello, nos interesan los dirigentes, ¿no? Claro, y sumando un 45% haríamos que el kirchnerismo no vuelva nunca más, que es un poco el objetivo final, ¿no? Exacto, ¿no? Y yo te digo una cosa, que es, mirá, dirigentes que estén dispuestos a dar el salto nos falta. Ya empezó Valenzuela, sí. Y bueno, vamos a ver esta semana a ver qué pasa, ¿no? A ver cuántos dirigentes están dispuestos a dar algún salto, no sé, Santini, Ritondo, digo, para poner algunos ejemplos, Montenegro, ¿no? Bien. Con lo cual me parece la expectativa es una expectativa más que de alianza, de absorción acá. Ok, o sea, te estoy invitando a jugar, ¿no? Pero las reglas las voy a poner yo, es un poco eso. Exactamente. Antes de cerrar con la pregunta sobre Karina Milei, que me parece un personaje, a mí lo incógnito, no sé si me incomoda, me molesta o me llama la atención, por eso te lo voy a preguntar, porque digamos que para mí todavía Karina Milei es un signo de pregunta. De hecho, ayer intenté escucharla hablar y es como que no habla demasiado todavía, digamos que no es su fuerte el tema de la locución a la hora de festejar triunfos y demás. Pero antes quiero pasar rápidamente por el segundo inmediato perseguidor, que fue Santoro, nuevamente derrotado en Ciudad de Buenos Aires, pero que termina metiendo 10 legisladores, ¿no? Sí, termina teniendo 10 legisladores y 10 legisladores que le pueden permitir alguna presencia institucional bastante relevante, me parece, ¿no? De todas maneras, ahí aparece un tema que es Santoro termina teniendo menos votos que los que tuvo en 2023, ¿no es cierto? Siempre moviéndose dentro de esta especie de franja que tiene el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, que está entre el 25 y el 30%, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, finalmente en este contexto de esta legislatura tan fragmentada, bueno, va a tener algún tipo de capacidad de bloqueo seguramente, de veto, y eso le va a dar algún poder de fuego para decir algo sobre cuestiones centrales de la gobernabilidad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo no sé si lo ubicaría ahí como un perdedor, como yo veo que lo ponen algunos medios, sí. No lo ubicaría claramente como un ganador, pero no sé si sería tan tajante en términos de definirlo como perdedor, ¿no? Depende, bueno, en función de qué expectativa. Ahora sí, la palabra de los analistas políticos que me interesa tantísimo a la hora de hablar de esta mujer que le llaman el jefe, el arquitecto, que dicen es la mentora tanto de Javier Milei como de Manuel Adorni. ¿Qué se dice en los pasillos de Karina Milei? ¿Es tan así? ¿Es la armadora de todo? Ayer yo tuve una percepción personal que no sé si compartirás o no, Santiago, me lo dirás luego cuando te dé el paso al aire. Ayer quisieron levantar el nombre, digamos. Me da la sensación como que la quisieron subir al ring a Karina Milei para, no sé, una potencial candidatura en provincia o no, pero que deje de ser la secretaria privada del presidente
Porque ayer la subieron, fue la primera que subió al escenario, todos le tiraron flores, Javier Milei le tiró flores, Manuel Adorni le tiró flores, como que le quisieron levantar el nombre a Karina Milei. ¿Quién es Karina Milei para ustedes, los analistas políticos? Y en este contexto de lo que es el gobierno de Milei, Karina es un actor clave por su condición, digamos, de armadura política y por su condición también de contenedora desde el punto de vista emocional del propio presidente, digamos, ¿no? Mira, fíjate algo que decías recién, ¿no? Que la levantan a Karina Milei para darle algún papel político. Bueno, eso me parece que en algún punto confirma esto que decías hace un rato, que la Libertad Avanza no tiene todavía una estructura ni le sobran candidatos como para encarar una elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y el hecho de que piensen en esa posibilidad de levantar a Karina Milei me parece que es un buen testimonio de esa debilidad que todavía tiene la Libertad Avanza. ¿Pensás que Karina puede ir con Espert ahí en un binomio provincial? No lo descartaría. Esa es una posibilidad, ¿no? Yo no sé, tengo mi intriga de saber cuánto suma el apellido Milei en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Esa es como mi intriga en este caso. Como que no le termine jugando en contra un poco la intervención de Karina. Puede ser que le juegue en contra también, ¿no es cierto? Pero bueno, iremos viendo ahora con el transcurso de la propia campaña que se inicia en la provincia de Buenos Aires y además de cómo se vaya definiendo los términos de los acuerdos o no acuerdos entre el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? En un contexto donde además también tenés acá elección desdoblada, digo, ¿no? Claro. Elección local en septiembre y elección nacional en octubre, digamos, ¿no? Bueno, ayer tuviste una primaria, aunque no hay más primarias, pero lo de ayer fue una primaria, digamos. Una percepción de lo que puede llegar a pasar y qué es lo que está votando la gente, por más que no acude a las urnas, ¿no? Digo, también el dato llamativo de que votó la mitad del padrón. Sí, ese es un dato bastante llamativo que, como decía algún periodista, creo que era Manuel Solá, se hace de la victoria algo módico también, ¿no? Claro, pero módico, ¿no? Pero bueno, eso también se inscribe en un contexto donde en el resto de los distritos en los cuales tuvieron lugar elecciones, los niveles de participación fueron muy bajos. En Santa Fe, en Salta, en Jujuy, en Chaco, en todos los casos ha estado en el orden del 50, 60%, ¿sí? Bueno, es un dato, y me parece que es una amarilla que los actores políticos van a tener que tener en cuenta. Santiago Leiras analizó las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, Santiago. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que tengas buen lunes. Bueno, la nota del día, elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tratar de darle un contexto de por qué son tan importantes a la hora de hablar de la primera elección importante después de lo que fue la que lo llevó a Javier Milei a ser presidente de la Nación.